Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos nuestro quinto programa de Al hilo de la mente. Este viaje sonoro a nuestras emociones a través de la literatura, de la mano de nuestra psicóloga de cabecera, ya la conocéis, Elena Montero. Saludos un día más. Hola a todos, bienvenidos aquí a la consulta, que siempre sois bienvenidos. Nuestra consulta, ya sabéis, Sentido Psicología, en la calle Diego Bahamonde 43 en Madrid, y también disponible para consultas vía Skype. Hoy tejemos nuestro programa a partir de un relato de Juan José Millás, un articuento que se llama El cojo contrariado. Aquel sábado había dado ya 10 vueltas al parking del Hiper sin encontrar ni un solo hueco libre. Estaba desesperada cuando en la 16ª vuelta vi aquel inmenso hueco de aparcamiento perfectamente alineado enfrente de la puerta de entrada del supermercado. Eso sí, con un cartel inmenso que ponía reservado para minusválidos. Estaba de verdad francamente desesperada, así que, haciendo gala de muy poca conciencia, lo sé, decidí entrar en ese hueco. Metí el coche, puse el freno de mano, coloqué la barra de seguridad y justo en ese instante vi por el retrovisor como un vigilante de seguridad perfectamente uniformado me miraba fijamente, acusadoramente. ¡Mierda! Salí del coche haciéndome la coja y atravesé la distancia que me separaba de la puerta renqueando de la pierna derecha. De vez en cuando giraba la cabeza y miraba por el rabillo del ojo para ver si el vigilante había cambiado de sospechoso. Pero qué va, no dejaba de perseguirme con la mirada. Es más, cuando estaba ya llegando a la puerta del establecimiento, vi que se disponía a venir detrás de mí, por lo que no tuve más remedio que continuar la compra fingiendo la cojera. Advertí enseguida que había cogido un modo de cojear muy incómodo, porque no había llegado todavía al pasillo de los congelados cuando ya me dolía estrepitosamente el muslo. Gritaba como si se estuvieran rompiéndose las fibras. Temiendo que me diera un calambre, en el pasillo de las pastas cambié de pierna para descansar. Oye, al principio fue un alivio cojear del lado izquierdo. Pero cuando llegué a la zona del aceite, ya estaba hecha polvo otra vez. Miré alrededor y no vi al vigilante, así que me puse a caminar normalmente, atenta por si acaso aparecía algún uniformado y tenía que recuperar de nuevo mi minusvalía. En la pescadería, no sé por qué, viendo aquellos ojos de salmonetes sin vida mirándome, sentí que eran una acusación y empecé a obsesionarme pensando en que quizá algún minusválido de verdad estuviera en aquel momento dando vueltas y vueltas y vueltas al estacionamiento sin encontrar dónde dejar el coche. Y me dio un ataque de culpa. Visualizaba un montón de huecos de aparcamiento estrechos donde ningún minusválido podría salir y yo, usurpando su plaza, no podía, así que comencé a cojear de nuevo, en esta ocasión como penitencia. Entonces pasé por una sección donde vendían bastones y compré uno muy barato con la empuñadura en forma de cabeza de perro. Oye, ahora daba un gusto cojear. Además, aprovechando mi recién estrenado bastón, elegí una cojera más elegante que la anterior, distinguida. Me sentía tan bien, con tanta prestancia, que llegué a preguntarme si en realidad yo no sería una coja obligada a caminar bien por mi entorno, del mismo modo que muchos zurdos escriben con la mano derecha a causa de la presión ambiental. Lo que me resultó un poco complicado al principio fue conducir el carrito con una sola mano. Pero cuando recorrí más o menos medio kilómetro de pasillos en busca del azúcar moreno, oye, ya no suponía ninguna dificultad. Al doblar la esquina de las especias, vi de espaldas al vigilante que me había estado persiguiendo al principio. Y fui yo la que le busqué, directamente pasando delante de él para que no le quedara ninguna duda sobre mi situación. Al día siguiente me presenté con el bastón en la oficina y anuncié oficialmente a mis compañeros que ahora era coja.
Algunos se rieron, es verdad, pero a los 2 o 3 días ya estaban acostumbrados. Era tanta la facilidad con la que me desenvuelvo que empecé a pensar que tenía que consultar aquello con mi familia, porque tenía que haber algún origen en tanta comodidad. Y llamé a mi madre. Mamá, dime una cosa. Estamos en confianza, pero ¿a qué soy coja? Percibí enseguida que mi madre titubeaba. Incluso tosió un par de veces. Mi madre es que siempre que duda, tose. Luego oí que tapaba el teléfono con la mano y hablaba con mi padre. Es la niña. Creo que se ha dado cuenta de que es coja. Mi madre volvió a la conversación conmigo y me dijo que no era un tema para discutirlo por teléfono y que prefería que fuera a comer al día siguiente a su casa para hablar tranquilamente del asunto. Pero yo insistí tanto que al final me dijo que sí, que yo era coja y se echó a llorar. Y yo, mamá, ¿pero por qué me lo habéis ocultado todos estos años? Ay, para que no sufrieras, cariño. Pero mamá, si a mí lo que me costaba era andar bien, mamá. Desde que cojeo se me han quitado los dolores de espalda y el insomnio. Y además aparco estupendamente bien en el hiper. Mi madre se alegró mucho de lo que le decía, pero me pidió que por favor no lo hiciera público. Mira, es que en la familia no lo sabe nadie. Y yo, ¿y qué si se enteran? Ay, hazlo por mí. Total, que la semana siguiente se casaba una prima mía y tuve que hacer como que no soy coja. Lo malo es que entre los invitados del novio en la boda estaba el vigilante que me había visto el primer día en el supermercado. Yo vi enseguida que en cuanto que me identificó me ponía muy mala cara, así que aproveché la barra libre para acercarme a él y en cuanto que le tuve a mi lado, confesé. Soy coja, ¿sabe? Es que mi madre es una mujer obsesionada con las apariencias y en las reuniones sociales me obliga a disimular. No me sirvió de nada. El sábado siguiente, en el hiper, iba a aparcar como siempre en el espacio reservado a minusválidos. Y apareció él, el vigilante, blandiendo la porra. No aparqué, claro, pero de todos modos, hice la compra cojeando. Estás escuchando Al Hilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero. Pues este ha sido el relato de Al Hilo de la Mente de hoy, El cojo contrariado de Juan José Millas. Y estábamos hablando al hilo de esta historia justo antes de comenzar a grabar el podcast sobre el principio de incertidumbre famoso, ¿no? Sobre cómo el observador influye en el observado y lo modifica. Esto en el contexto de las interacciones sociales ocurre constantemente. Elena, comentábamos antes, no somos los mismos según con quién nos estemos relacionando. Así es. Realmente somos conscientes cuando alguien nos observa de que de alguna manera nos convertimos en contenido en su mente y que va a estar reflexionando sobre lo que estamos haciendo, que nos puede juzgar, nos puede evaluar. Y realmente ese juicio, que muchas veces le tenemos miedo y hablamos del juicio como algo muy negativo, es algo natural. Todos evaluamos constantemente la situación en la que nos encontramos, la persona que tenemos al lado, evaluamos la ropa que llevamos, evaluamos todo lo que nos ocurre y forma parte de la adaptación que hacemos al mundo, a las situaciones que nos ocurren. Es bueno que evaluemos y somos conscientes de que igual que nosotros evaluamos a los demás también nos evalúan y eso condiciona nuestro comportamiento porque nos adaptamos al contexto y a la mirada de la persona que tenemos enfrente y según la persona que sea sabemos que esa mirada es diferente y nuestro comportamiento influye en el comportamiento. Todos hemos hablado, ¿no? Alguna vez de, no, yo cuando estoy con el grupo de la universidad soy de una manera, cuando estoy con mi pareja soy de otra. ¿Cómo podemos identificarnos con nuestra propia personalidad o cómo podemos sentirnos nosotros mismos cuando en realidad somos tantas personas diferentes al mismo tiempo? Somos una amalgama, es cierto.
y en diferentes contextos, y estoy pensando en viajes, incluso en idiomas. Cuando hablamos un idioma diferente parece que de alguna manera también cambia un poquito nuestra personalidad, porque cambia nuestra forma de relacionarnos, teniendo en cuenta que los idiomas tienen su propia cultura y nosotros cogemos una parte de esa cultura al hablar con sus palabras y con su forma de entender el mundo. Entonces sí, somos muchas personas en una. Y además hay que tener en cuenta la evolución a lo largo del tiempo. No somos lo mismo cuando somos pequeños, adolescentes, cuando crecemos. Al final hay algo que se mantiene y es una personalidad que está ahí. De hecho, hay un modelo de personalidad que se llaman los 5 factores, los 5 grandes, que nos evalúa en 5 características y se ha visto que a lo largo del tiempo es muy, muy, muy estable. Eso quiere decir que al final sí que hay algo que se mantiene en nuestra forma de comportarnos y hay una definición de nuestro yo, que es lo que nos hace sentir nuestra identidad, que tiene también que ver con nuestros recuerdos, con todo aquello que nos forma, lo que vamos aprendiendo, que se mantiene. ¿Cuáles son esos factores que determinan nuestra identidad? La extraversión, la amabilidad, la apertura a la experiencia, el neuroticismo y la responsabilidad. Vamos a repasarlos uno a uno porque dicho así se nos va a hacer un poco de bola. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a ir desgranándolos, Elena. La extraversión yo creo que es el que más fácilmente y de manera más intuitiva nuestros oyentes pueden llegar a comprender. Se refiere a esa facilidad para establecer relaciones con otras personas, que también incluso tiene que ver con la activación neuronal y bueno, con muchos detalles, pero vamos a quedarnos con esa parte esa es la extraversión. Hay gente más introvertida o gente más extrovertida. La amabilidad también es muy fácil de comprender, simplemente se refiere a que hay gente que tiene esa tendencia a ser más cordial, a ser más, incluso diría como dócil, a adaptarse a la gente que le rodea y a intentar hacer cosas que hacen que en el grupo nos encontramos a gusto. La apertura a la experiencia es un factor muy interesante que tiene que ver con capacidades artísticas, con cierto interés y cierta creatividad, por buscar sensaciones, tiene mucho que ver con una curiosidad intelectual también. Luego la responsabilidad, hablamos de gente que la gente que es puntual en responsabilidad planifica mucho, organiza mucho, es muy concienzuda. Y el neuroticismo, que quizás sea la palabra pues, que utilizamos más de psicólogo y que puede llegar menos a la gente, se refiere simplemente a estabilidad emocional. Una persona con alto neuroticismo pues, tiende más a la preocupación, a la ansiedad, se siente más incómoda. Entonces digamos que nuestra personalidad es una receta que tiene estos 5 ingredientes y en la proporción en la que cada uno de ellos esté presente en esa receta, pues así va a ser el sabor del plato final, así vamos a sentirnos nosotros como individuos frente a los diferentes grupos en los que nos relacionemos, a pesar de que en determinados momentos condimentemos de manera diferente ese plato y podamos añadir o quitar en función de la visión de la gente que está a nuestro alrededor. Algo así sería un poco el resumen. Sí, de hecho esto se mide desde un observador externo. Si alguien nos observa y nos dice más o menos que cómo nos ve según estos 5 factores y nos encontramos con otra persona que lo evalúe igual o incluso pasado mucho tiempo, van a dar unos valores muy parecidos. Y luego con el autoinforme, efectivamente, si nos evaluamos a nosotros mismos, todo más o menos coincidiría. Sin embargo, la experiencia que tenemos de nosotros mismos como identidad pues va mucho más allá, porque tiene que ver con nuestros recuerdos, con los atributos que enlazamos con nuestro sentido del yo, con las experiencias que hemos vivido. Entonces, pues depende de cómo intentemos concentrar la idea de cómo es una persona. Porque todos hemos tenido esta experiencia de repente encontrarnos con alguien a quien le hemos dicho esta maravillosa frase de contigo puedo ser yo misma. ¿Qué significa eso en términos psicológicos? Ser uno mismo con otro. Significa tener la confianza para no poner filtros y comportarnos tal y como nosotros somos, sabiendo que vamos a ser aceptados por los demás y no vamos a ser juzgados.
sí, probablemente nos evalúen y tengan una opinión sobre nuestro comportamiento, pero que por encima de todo eso siempre va a haber un cariño, una aceptación y que no nos vamos a sentir discriminados, sino al revés, comprendidos. Entonces nuestra identidad se configura en base a ser aceptados por la sociedad. Digamos que hay siempre un equilibrio entre qué expreso de quién yo soy, qué me apetece compartir, qué me apetece vivir en este momento y qué me apetece desarrollar, y cómo creo que debo hacerlo teniendo en cuenta a los demás. Ese equilibrio es el que más o menos pues se puede ir más hacia un lado o hacia otro. Con personas muy, muy cercanas es cuando somos más nosotros mismos y es cuando estamos más centrados en experimento lo que yo quiero de lo que yo soy. Y en contextos más formales nos adaptamos a la situación, como en los lugares en los que hay incluso que seguir un protocolo en el que al final no somos tan diferentes unos de otros, porque en ese contexto no podemos serlo. Pero bueno, todos estamos pensando en situaciones de socialización, bueno, pues más o menos habituales, como pueden ser los grupos de amigos, diferentes grupos, entorno laboral y demás, pero es verdad que en algunos casos en los que ese peso de la mirada ajena puede incluso hacer al individuo sentirse atemorizado, sentirse muy juzgado y no poder expresarse en ninguna medida. Ese miedo a ser aceptado, ese terror al rechazo puede hacernos muy infelices. ¿Cómo se puede manejar eso, o qué podríamos decirle a una persona que está experimentando esa sensación, sea cual sea el motivo? Depende del momento en el que esté, efectivamente. Hay miradas que son muy agresivas y si esa persona con esa mirada agresiva tiene un poder importante sobre nosotros, nos hace sentir inferiores y nos hace sentir muy dependientes. La cuestión es si podemos librarnos de esa situación. Hay dos cosas que podemos hacer ante una situación así. Una, escapar, si nos lo podemos permitir, si podemos dejar de tener a una persona con ese poder o esa agresividad frente a nosotros y que nos hace sentir así. Y la otra es aplicar habilidades de asertividad, es ponerle límites, darnos cuenta de que no valemos menos, que ninguna persona está por encima de otra como valor, y contestar, empezar a hacernos hueco para que no nos coman. ¿Y cuando el juicio es interno? Hay que entrenar esa mirada hacia nosotros mismos. Lo que llamamos el crítico patológico es esa voz interna que nos está diciendo constantemente que hacemos las cosas mal y que es muy perjudicial. O sea, hay una parte que sí, que está bien el ser conscientes de cómo nos comportamos, pero es que normalmente el crítico interno solamente nos dice cosas malas. En el relato, aparte de esta sensación de cómo el protagonista es mirado por diferentes individuos y eso condiciona su comportamiento, también tiene un elemento muy interesante a mi juicio, que es esa madre diciéndole que no se enteren los otros. Cariño, tú sé feliz, pero que no se enteren los otros. ¿Cómo se gestionan esas expectativas en el ámbito familiar o en cualquier otro ámbito con las relaciones cercanas? Igual que nosotros tenemos en cuenta las consecuencias que pueden tener nuestros actos y tenemos expectativas, efectivamente la gente que nos rodea, nuestra gente cercana, también tiene expectativas sobre nuestros comportamientos y es que también sufren las consecuencias. Así que lo mejor para poder ayudarles a manejar pues, ciertas características nuestras que les resulten complicados o que les puedan afectar es primero tenerlas nosotros claras y saber afrontarlas, y después, digamos que una vez que lo tenemos elaborado, digerido y lo podemos transmitir, quitándoles el miedo a las personas que nos rodean en cuanto a que estamos protegidos, que todo va a ir bien, que sabemos cómo defendernos con esa característica, que socialmente no va a suponer ningún peligro porque sabemos protegernos, pues ayudarles a que ellos también puedan defenderse frente a esas dificultades. Claro, estamos hablando de expectativas negativas en este caso, pero también hay veces que la expectativa positiva, sobre todo por ejemplo en las familias, es un peso importante. ¿Cómo manejar esas expectativas cuando son en positivo? Porque el niño es tan inteligente, porque la niña es tan buena. ¿Cómo se maneja eso? Esa presión constante, es una presión social, pero desde el ámbito más cercano que hace más daño, efectivamente. Bueno, hay una parte que es positiva en cuanto a que nos lo dicen con cariño, pero sí es verdad que tenemos que conseguir
desprendernos de todo eso y cuando se va viviendo en los niños desde pequeños, llega un momento en que es quizá la adolescencia y que es más fácil que se quieran liberar de todo y puedan parar un poco a los padres con esas expectativas que están haciendo daño, suelen reaccionar. Hemos estado durante estos últimos minutos poniéndonos siempre en el lado de nosotros como seres observados, pero también es cierto que en nuestra interacción social nosotros observamos muchas veces, somos los jueces en las relaciones también que establecemos en nuestra vida. ¿Cómo podemos establecer una mirada facilitadora que haga que el resto de la gente se sienta ellos mismos en nuestra presencia? Con un comportamiento de aceptación y de valoración positiva. Esto lo notamos mucho y los periodistas sois muy buenos en esto, en hacer ciertos gestos de aceptación, comunicación no verbal, el fijarnos en lo bueno y hacerlo crecer. Al final llevamos una tradición de comunicación a lo largo de la historia que se centra más en voy a ver el fallo que tiene esta persona, voy a comentar este error. Tenemos la mirada más acostumbrada a eso. Y en realidad al final es mucho más interesante, más productivo y consigue que todo funcione mejor y que salgan cosas más interesantes cuando nos fijamos en lo positivo. Entonces simplemente es prestar atención y expresar que estamos prestando atención a eso. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso acerca de esa interacción social y de cómo manifestarnos como individuos en nuestra relación con los otros. Siempre vamos a ser de maneras diferentes cuando nos relacionamos con entornos distintos, pero ya sabemos cómo afianzarnos en nuestra propia identidad, cuáles son aquellos aspectos que siempre van a estar presentes en nosotros, interactuemos con quien interactuemos. Y sobre todo sabemos cómo hacer que la gente pueda ser libre cuando esté relacionándose con nosotros. Elena, muchísimas gracias por este repaso rápido acerca de nuestra forma de movernos y desenvolvernos en el mundo. Estoy segura de que nuestro cojo contrariado se sentiría mucho más libre para ejercer su cojera con la mirada o sin la mirada del vigilante, de su madre o del resto de los compradores de este hiper y seguro que nuestros oyentes hoy están sintiéndose un poquito liberados para poder ser ellos mismos cuando se relacionen con la gente que mañana por la mañana les diga buenos días o que esta noche les acompañe tomándose unas cañas. Nosotros nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Elena, una semana más. Una maravilla estar con vosotros y reflexionar sobre todos estos temas. También muchas gracias a nuestro observador silente, nuestro productor David Mulé. Muchas gracias, como siempre, por los consejos y la mirada positiva y facilitadora. Y muchas gracias a todos vosotros por estarnos escuchando ahí al otro lado de internet y por seguirnos también en nuestras redes sociales, que por cierto esperamos vuestro juicio crítico o amable en Facebook, Instagram o Twitter al hilo de la mente contándonos qué os parece este programa. Aceptamos sugerencias y peticiones. También podéis poneros en contacto con nuestra psicóloga de cabecera, con Elena Montero, a través de su web elenapsicóloga.com, tanto si queréis venir personalmente a su gabinete Sentido Psicología en la calle Diego Bamón de 43 de Madrid, como si estáis fuera de esta ciudad y queréis una consulta vía Skype. Nosotros nos encontramos dentro de 15 días con más Al hilo de la mente.